Nunca imaginé que rechazar a una mujer pudiera convertirse en una condena lenta y silenciosa, capaz de acabar con mi salud, mi trabajo y hasta mi matrimonio. Si hoy cuento esto, es porque todavía hay personas que creen que el mal siempre llega con señales claras, con advertencias evidentes. Yo era un hombre normal, de esos que se levantan temprano, trabajan duro y regresan a casa cansados pero tranquilos. Trabajaba en una plaza desde hacía años. Mi trabajo no tenía nada especial, pero era honesto. Nunca tuve problemas con nadie. Tenía una esposa a la que amo profundamente. No lo digo por quedar bien, lo digo porque de verdad es así. La respeto, la cuido y jamás le he sido infiel, ni en actos ni en intención. No porque no haya tenido oportunidades, sino porque siempre supe dónde estaba mi lugar. Yo aprendí desde joven que uno puede ver, pero no por eso debe caer. Muchos hombres se justifican diciendo que son débiles. Yo siempre pensé que eso era una excusa. Por un tiempo todo iba bien, hasta que la situación económica empezó a ponerse difícil. El dinero ya no alcanzaba igual, los gastos se acumulaban y yo comenzaba a sentir el peso de la preocupación. Aún así, nunca dejé que eso se notara en casa. Prefería cargarlo solo. Fue en esa etapa cuando ella apareció. No sabría decir exactamente cuándo llegó, simplemente empezó a estar ahí. Una mujer nueva en el sector, distinta a las demás. Desde el primer día llamó la atención. No era solo por su aspecto, sino por su manera de moverse, de mirar, de hablar. Caminaba como si supiera que todos la observaban y disfrutaba de eso. Sonreía con facilidad. Buscaba conversación, se acercaba más de lo necesario. Desde el inicio, noté que conmigo tenía un trato especial. Sus miradas duraban un segundo de más. Sus comentarios siempre rozaban lo personal. Yo lo sentía, pero fingía no notarlo. Respondía con educación, con distancia. No me interesaba como mujer, no porque no fuera atractiva, sino porque yo tenía mi hogar, mi compromiso y mi conciencia tranquila. Con el paso de los días, sus insinuaciones se volvieron más evidentes. No eran palabras directas, pero no hacían falta. Todo estaba en la forma en que se acercaba, en cómo buscaba quedarse a solas, en la manera en que me hablaba de mi esposa, como si no existiera. Yo seguía marcando distancia. Pensé que se cansaría. No fue así. Un día cruzó el límite. Fue algo discreto, pero claro. Y yo, cansado de la incomodidad, le fui directo. Le dije que no me interesaba, que no quería malos entendidos. No levanté la voz. No fui grosero. Ella no dijo nada, pero su mirada cambió. Nunca olvidaré esa expresión. No fue tristeza ni vergüenza. Fue algo distinto, algo herido, como si hubiera recibido una ofensa que no podía perdonar. Sentí un frío extraño, pero lo ignoré. Pensé que ahí terminaría todo. Desde ese día, su actitud cambió por completo. Ya no era coqueta, ya no buscaba acercarse de la misma forma. Se volvió amable, demasiado amable. Saludaba con cortesía, preguntaba cómo estaba, ofrecía ayuda. Yo pensé que había entendido, que había aceptado el rechazo. No sabía que algo había despertado en ella. Mientras tanto, en la casa la situación empeoraba. Mi esposa, sin decirme mucho, decidió ayudar. Consiguió trabajo en una panadería. Sus horarios eran largos. Salía temprano y regresaba agotada. Yo la veía cansada, pero firme. Yo me quedaba solo muchas veces hasta que ella llegaba. La esperaba siempre para cenar. Fue entonces cuando la vecina volvió a acercarse, esta vez con comida. Dijo que era solo un gesto de amabilidad, que sabía que trabajaba mucho, que no quería nada a cambio. Dudé. Algo dentro de mí se tensó, pero tenía hambre. Pensé que no tenía nada de malo aceptar un plato y comerlo en la casa. Además, su actitud ya no era insinuante. Parecía normal, incluso respetuosa. Lo acepté. Ese día comí en silencio en mi casa. El sabor no era extraño. Todo parecía normal. No sabía que estaba aceptando algo más que alimento. Esa misma noche sentí malestar, un dolor en el estómago, náuseas, una sensación de frío interno. Pensé que algo me había caído mal. No le di importancia, pero al día siguiente seguía igual. Luego vino la fiebre, después el cansancio extremo, y luego empezaron las cosas que no supe explicar. Por las noches, cuando intentaba dormir, veía sombras moverse en el techo. No eran figuras claras, solo movimientos lentos, como si algo se arrastrara, hechas de oscuridad.
Cerraba los ojos, los volvía a abrir y seguían ahí. Me decía que era mi imaginación, que la fiebre me estaba afectando. Los sueños comenzaron a cambiar. Soñaba con ella, con su mirada, con su presencia, y eso me aterraba más que las sombras. Yo no quería pensar en esa mujer, no la deseaba, no me interesaba. Sin embargo, algo dentro de mí empezaba a hacerlo sin permiso. Mi esposa notó el cambio, me veía más delgado, más apagado. No preguntó de inmediato, pero una noche con calma me dijo que me veía raro. Fue entonces cuando le conté todo. Le hablé de las insinuaciones, del rechazo, de la comida. No oculté nada. Ella no se alteró, solo me dijo algo que me dejó inquieto, que no volviera a comer nada que viniera de esa mujer. Le hice caso. Al día siguiente, la vecina volvió a ofrecerme comida. La recibí por cortesía, pero no la comí. La dejé apartada. Esa noche, el olor empezó a cambiar. Lo que antes parecía normal comenzó a oler mal, a podrido, como si llevara días descompuesto. Al otro día ya estaba completamente echado a perder. Ahí sentí miedo por primera vez de verdad. Quise creer que era coincidencia, que estaba exagerando, pero en el fondo sabía algo que no quería aceptar. Desde que acepté esa comida algo había entrado a mi vida y no tenía intención de irse. Y lo peor es que eso apenas estaba comenzando. Después de ese día, empecé a vivir con una sensación constante de alerta, como si algo estuviera siempre a punto de pasar. Dejé de aceptar cualquier cosa que viniera de esa mujer, pero su presencia seguía ahí, flotando alrededor de mi vida, como un mal olor que no se va. Yo intentaba concentrarme en mi trabajo, en cumplir, en mantener la mente ocupada, pero el cuerpo ya no respondía igual. El dolor de estómago se volvió más intenso. Ya no era solo molestia pasajera, era un ardor profundo, como si algo se retorciera dentro de mí. A ratos sentía náuseas tan fuertes que tenía que sentarme, apoyarme en la pared y respirar despacio para no caerme. Empecé a perder peso sin darme cuenta. La ropa me quedaba grande, el cinturón tenía que ajustarlo más cada semana. Por las noches casi no dormía. Cuando lograba hacerlo, despertaba empapado en sudor y la sensación de que alguien me observaba desde algún rincón del cuarto. Las sombras en el techo se volvieron más frecuentes, ya no se movían, a veces parecía que se detenían, como si notaran que yo las estaba mirando. Lo peor era lo que pasaba dentro de mi cabeza, sin quererlo, sin buscarlo. Esa mujer empezó a aparecer en mis pensamientos, no como un recuerdo claro, sino como una sensación, una inquietud. Me descubría pensando en ella, imaginando su voz, su cercanía. Eso me llenaba de culpa y miedo. Yo no quería eso, no era yo. Era como si algo empujara esos pensamientos desde adentro. Mi esposa lo notaba todo. Me veía distante, cansado, irritable. Yo intentaba disimular, pero era inútil. Una noche, mientras cenábamos, apenas probé la comida. El dolor era tan fuerte que sentía que el estómago se me cerraba. Ella me miró fijo, con una mezcla de preocupación y sospecha. No dijo nada en ese momento, pero al rato me pidió que le contara exactamente qué estaba pasando. Le hablé del dolor, de las sombras, de los pensamientos que no entendía. No me juzgó, solo me escuchó. Fue entonces cuando me dijo que había algo que no le gustaba desde el principio, que esa mujer no le daba buena espina, que desde que acepté esa comida, yo no era el mismo. Yo quería creer que todo tenía una explicación lógica, que era estrés, cansancio, mala alimentación. Me aferré a eso porque aceptar otra cosa significaba entrar en un terreno que siempre había despreciado. Unos días después, la vecina volvió a acercarse, esta vez con un postre, algo dulce, aparentemente sencillo. Dijo que era para animarme, que me veía muy flaco. Yo dudé, sentí un rechazo inmediato, pero también una presión extraña, como si una parte de mí quisiera aceptarlo. Mi esposa estaba ahí. Lo recibí, pero no lo comí. Esa noche, el olor volvió a cambiar. Primero era normal, luego empezó a tener un aroma raro. Al día siguiente, cuando mi esposa decidió revisarlo, notó algo que nos dejó helados. Dentro del postre había unos cabellos. No eran largos, ni claramente humanos, pero tampoco parecían normales. Eran gruesos, duros, enredados de una forma extraña. Sentí un vacío en el estómago que no tenía nada que ver con el dolor físico. Yo quise pensar que era casualidad. Me aferré a cualquier explicación absurda.
con tal de no aceptar lo que mi esposa ya estaba pensando, pero ella no dijo nada, solo me miró y entendí que ya no había duda. Esa misma noche, el dolor fue insoportable. Sentía punzadas profundas, como si algo se moviera dentro de mí. Me doblegaba, me encogía, sudaba frío, apenas podía respirar. Empecé a vomitar, pero no salía nada, solo arcadas secas que me dejaban sin fuerzas. Los siguientes días no pude ir a trabajar. Mi cuerpo ya no andaba más. Estaba demasiado delgado y sin energía, con ojeras profundas. Me miraba en el espejo y no me reconocía. Mis ojos parecían apagados, hundidos. La piel se me veía opaca, como enferma. Los pensamientos seguían ahí. Cada vez que intentaba pensar en mi esposa, en mi vida, aparecía la imagen de esa mujer, como una sombra metiéndose entre mis recuerdos. No era un deseo claro, era una atracción forzada, algo que no nacía de mí. Eso me desesperaba. Yo sabía que algo estaba mal, muy mal. Mi esposa tomó una decisión. Dijo que así no podíamos seguir, que esto no era normal, que necesitábamos ayuda, no solamente médica. Yo no quería escuchar eso, pero ya no tenía fuerzas para discutir. Acepté porque, en el fondo, sentía que me estaba apagando poco a poco. Fuimos donde un curandero, un hombre serio, de mirada pesada, que apenas me vio supo que algo no estaba bien. No hizo muchas preguntas, me observó largo rato, como si pudiera ver a través de mí. Cuando empezó el ritual, el dolor se intensificó. Sentía el estómago arder, retorcerse. Sudaba como nunca, temblaba. El aire se me hacía pesado. Cerré los ojos y solo quería que todo terminara. Entonces sentí algo extraño en el ombligo, una presión, un ardor profundo. El curandero dijo algo que no entendí y siguió trabajando. Yo gritaba por dentro, pero no podía moverme. De pronto sentí cómo algo salía. No fue líquido, fue piel, delgada, alargada, húmeda. Era piel de serpiente. Salió de mi ombligo como si hubiera estado ahí todo ese tiempo, creciendo en silencio. Cuando lo vi, sentí náuseas, miedo, incredulidad. Mi mente no podía procesar lo que estaba pasando, pero mi cuerpo sabía que algo estaba liberando. Caí agotado, vacío, temblando. El curandero dijo que eso no había terminado, que lo que me habían hecho era fuerte, que alguien había puesto algo dentro de mí usando comida, que no había sido un error ni una casualidad. Y en ese momento entendí que el rechazo había tenido un precio. Aún no sabía hasta dónde llegaría todo esto, pero ya no había vuelta atrás. Después de ese ritual quedé varios días sin fuerzas. No podía levantarme bien de la cama. Sentía el cuerpo vacío, como si algo hubiera sido arrancado de raíz y hubiera dejado un hueco que todavía ardía. El dolor en el estómago disminuyó, pero no desapareció del todo. Era distinto ahora, más profundo. El curandero nos dijo que no era el final, que solo se había sacado lo que estaba más avanzado, que ese tipo de trabajos no se hacen de una sola vez, porque la persona que los envía no siempre se detiene cuando ve que su víctima empieza a mejorar. Nos advirtió que debíamos tener cuidado, que no aceptara nada de nadie, que incluso un saludo insistente podía servir de puente. Casa con mi esposa, y durante varios días ella no se separó de mí. Me cuidaba como si fuera un niño. Rezaba en silencio cuando pensaba que yo dormía. Yo la veía y sentía una culpa enorme, no por haberle sido infiel, porque nunca lo fui, sino por haber abierto una puerta que puso en peligro nuestra vida. Con el paso de los días empecé a notar algo extraño. Cada vez que pensaba en la vecina, sentía una presión en el pecho, como si algo dentro de mí se tensara. No era deseo ya, era rechazo, pero mezclado con miedo. No tardó en buscarme de nuevo. Un día, mientras yo descansaba en casa, alguien tocó la puerta. Mi esposa fue a ver. Yo escuché su voz desde la cama. Era la vecina. Preguntaba por mí. Decía que estaba preocupada, que hacía días que no me veía. Mi esposa le respondió con educación, pero firme, que yo estaba enfermo y que no podía recibir visitas. Desde la cama sentí un escalofrío. Sentía su presencia como una presión en el aire. Cuando mi esposa cerró la puerta, el dolor en el estómago volvió con fuerza, como si algo dentro de mí reaccionara a su cercanía. Esa noche soñé con ella. No era un sueño normal. No hablaba, no se movía, solo estaba de pie frente a mí, mirándome. Su rostro se iba deformando lentamente, como si su piel no le perteneciera del todo. Desperté gritando, empapado en sudor.
con una sensación de asco que me subía por la garganta. Mi esposa me abrazó. Yo temblaba como si tuviera fiebre. Ella empezó a rezar en voz baja, no sé por qué, pero al escucharla sentí un alivio leve, como si algo retrocediera. Al día siguiente, volvimos donde el curandero. Esta vez fue más directo. Dijo que la mujer no aceptó el rechazo, que su orgullo herido se convirtió en obsesión, que había usado la comida para entrar en mi cuerpo, pero lo que realmente quería no era amor, sino dominio. Dijo que ella no descansaría hasta haberme arrastrado, humillado, dependiendo de ella. También dijo algo que me heló la sangre, que ese tipo de personas no siempre trabajan solas. Durante el segundo ritual, sentí menos dolor físico. En un momento sentí claramente que algo se iba. No salió como la primera vez, fue más sutil. Lloré sin saber por qué. No era tristeza, era alivio. Cuando todo terminó, el curandero me miró serio y dijo que estaba libre, pero que debía cuidarme, que la protección no sirve si uno vuelve a abrir la puerta por descuido. Los días siguientes empecé a mejorar. Recuperé el apetito, el color volvió poco a poco a mi rostro, las sombras desaparecieron, los sueños se hicieron normales. Volví a sentirme yo, pude regresar al trabajo, aunque más despacio. La vecina dejó de aparecer. Algunos decían que se había mudado de repente, otros que ya no salía de su casa. Yo nunca volví a verla. Entendí que hay batallas que no se ganan enfrentando, sino evitando. Hoy cuento esto no para asustar, sino para advertir. Hay cosas que parecen simples gestos de amabilidad, pero no lo son. Hay personas que no aceptan un no como respuesta, que convierten el rechazo en veneno. Y hay caminos que se abren con algo tan cotidiano como un plato de comida. Yo aprendí la lección de forma más dura. Nunca vuelvas a aceptar comida de personas extrañas. Nunca subestimes el rencor silencioso. Y nunca creas que el mal siempre se presenta como algo monstruoso. A veces llega sonriendo y con un plato de comida en las manos. Si este video te gustó, suscríbete para más historias como esta. Y recuerda que no debes temerle a la oscuridad, sino a lo que habita en ella.